Ay, muchas gracias. Disculpen lo intérprete. Buenos días. Por razones de equilibrio lingüístico vamos a pasar al español. Entonces, lo que necesiten recoger los audífonos, háganlo ahora. Estando en Bélgica, más en Bruselas, es importante respetar el equilibrio lingüístico y estando frente a tanto representante diplomático de países de Latinoamérica me sentiría un poco en dificultad hablar inglés. Y además, los que no son representantes de países latinoamericanos o de países hispanos, hay aquí muchos amigos de América Latina que dominan perfecto el idioma español. Entonces, como ya lo había anunciado esta mañana el director de Bruegel, cuando discutimos la preparación de este foro, quisimos que hubiera lo que definimos como un People Channel, un panel dedicado a los vínculos de las personas. Y queríamos específicamente no tanto hablar de migración, cuanto hablar de migrantes, inmigrantes como las fuerzas que más interés, de hecho, tiene en esta relación que no sabemos si es estratégica entre Europa, América Latina y Caribe. Y efectivamente en el debate público en nuestros países, sobre todo en los últimos tiempos, se ha hecho mucho hincapié en los temas de migración y seguridad, en los temas de migración y desafíos sociales, pero queríamos también mostrar y poder discutir otro aspecto. Y un elemento nos ha venido de un seminario que organizamos muy recientemente en Hamburgo, junto con el Instituto Giga y junto con la CAF, que está también representada aquí. Y el tema era poder hablar de migrantes, inmigrantes entre las dos regiones, más allá de las remesas. ¿Cuáles eran los desafíos en términos de derechos de los migrantes? ¿Cuáles eran las políticas que tanto los países de Europa, América Latina y Caribe aplican para poder reconocer derecho a su propio migrante, cómo favorecen su integración política, económica y social? Y la verdad, y de hecho aquí a mi lado y al frente tengo Bert Hoffman y Lucy Pedrosa, que fueron los artífices de de la idea, de la conceptualización de estos seminarios, y que también, hacemos un poco de publicidad, produjeron este libro que de momento está en inglés, pero que de hecho vamos a proponer que se pueda traducir al español, y buscamos también financiación para esto porque creo que es una contribución muy interesante sobre 22 países de América Latina y del Caribe y sobre las políticas que han implementado. Entonces, eso fue un poco que nos lanzó en este ejercicio. Ya muchos conocen y están conscientes de la importancia, sobre todo por algunos países, de la remesa. Hablamos en 2015 de un estimado de 600 mil millones de dólares, una suma muy relevante
Hablamos de países de América Latina y del Caribe donde más del 15% de la población reside afuera. Entonces, pensamos que esto es un tema relevante y un tema también donde Europa, América Latina y Caribe tiene mucho que compartir. En nuestro seminario también pusimos en evidencia todavía los obstáculos que aún dentro de la Unión Europea existen para los migrantes, incluidos de los Estados miembros, tema relativo al reconocimiento de la nacionalidad, etcétera. Entonces voy a interrumpir aquí. Tengo el privilegio, y es una casualidad, pero así se dio, de conocer todos los panelistas de este grupo en sus diferentes roles. Vamos a empezar con el eurodiputado Ramón Jáuregui, que es muy conocido para muchos aquí. Es el copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y lo es experimentado directamente, un fautor y un promotor incansable de las relaciones entre las dos regiones. Entonces, por favor, Ramón, voy a poner el cronómetro. Perfecto. Así que te señalaré si te pasa. Cosa muy necesaria, estoy seguro. Muchas gracias, muy amable Paola, y muchas gracias a todos ustedes también por su presencia. Mi agradecimiento especialmente al Instituto Bruegel y al Instituto Elcano, que nos han invitado a este encuentro. Yo empezaré por decirles, a propósito del tema que nos trae, que a diferencia de otros políticos en otras ocasiones, tengo que empezar por confesar que no tengo soluciones que exponerles. Me encuentro ante uno de esos problemas que reclaman una gobernanza global y esta es mi primera conclusión, no la tenemos. Les expondré en 4 parámetros algunos datos de lo que es el debate sobre las migraciones. En primer lugar, una cifra, ¿no? En el año 2015 se calcula que aproximadamente hay 244 millones de personas migrantes, aproximadamente el 3,5% de la población mundial, de los cuales se calcula que en torno a 20 millones son refugiados. El resto son emigrantes económicos o de supervivencia económica, como gusta decirse ahora. El número de migrantes en el mundo desde el año 2000 hasta ahora ha aumentado en aproximadamente un 40%. Y por último, algo que también resulta obvio, los puntos calientes de esta problemática, si queremos llamarla así, están en el Mediterráneo y en Siria, obviamente, por razones también conocidas, la frontera mexicana, actualmente la zona marítima entre Myanmar y Bangladesh, las rutas que atraviesan el África subsahariana hacia el norte de África, Cuerno de África, en especial Somalia y Eritrea. La Organización Internacional de las Migraciones estima que entre enero y julio del año 2017, es decir, en los últimos 6 meses, han desaparecido en el Mediterráneo 2.400 personas. En el mismo periodo, enero-julio de 2016, se supone que desaparecieron 3.050. La propia ACNUR, otra fuente de información al respecto, nos da la cifra de 4.337 entre septiembre del año pasado y junio de este año. Aproximadamente, por tanto, estamos hablando de entre 5 a 6.000 personas que desaparecen cada año actualmente ahogadas en el Mediterráneo. Un tercer dato que también creo que conviene reflejar. En el informe que un conjunto de sabios europeos en el año 2010 establecieron sobre el futuro de Europa, un grupo de sabios que presidió Felipe González, hay un párrafo que, hablando de los problemas demográficos de Europa, dice literalmente lo siguiente. La realidad es que en 2050, era un cálculo de prospectiva sobre lo que venía en Europa, dice el informe de los sabios que se hizo en 2010, la realidad es que en 2050, de darse una improbable falta de inmigración,
no se ha dado, como bien sabemos, y con cifras constantes de participación en el mercado de trabajo, la mano de obra de la Unión Europea se reducirá en unos 68 millones de trabajadores, de aquí al 2050. Dado que no todos los inmigrantes pasan a ser personas económicamente activas, para colmar la brecha que actualmente tenemos entre activos y pasivos, sería necesario un aumento neto de unos 100 millones de personas en la Unión Europea. Si se pretende ser realista, decía el informe, un incremento neto tan importante a lo largo de los próximos 40 años no es ni probable ni necesariamente deseable. No obstante, la mano de obra inmigrante será parte de la solución a las futuras carencias de mano de obra y capacidades de Europa, y la Unión Europea tendrá que desarrollar un planteamiento anticipatorio de la inmigración. 2010. El fenómeno migratorio está provocando reacciones políticas y sociales muy evidentes. No quiero provocar, pero es evidente que desde el punto de vista político, muchas de las reacciones políticas que se están produciendo en Europa es una transferencia de voto de la izquierda a la extrema derecha. No hace falta más que referirse, por ejemplo, a que el 20% de los votantes de AfD del domingo pasado, de hace 15 días en Alemania, proceden del SPD. Pero lo mismo ocurrió con el Brexit. Sabemos que fueron los núcleos obreros los que mayoritariamente votaron, en muchos casos, Brexit, y podríamos seguir con más ejemplos en Francia para poner como referencia el voto de los círculos rojos a la señora Le Pen, en gran parte consecuencia de una dificultad de integración de la fenomenología inmigratoria en nuestras sociedades, que a su vez está provocando, evidentemente, el crecimiento de la intolerancia y de la xenofobia en Europa. Simplemente es descriptivo. Lo que acabo de describir se puede hacer con otros números, con otros datos, pero tenemos, pues, ese parámetro de análisis sobre el problema. Mi primera conclusión es la siguiente. El fenómeno migratorio no es ni coyuntural ni local. Esta es la primera conclusión que enlaza con lo que les decía al comienzo de que necesitamos una política supranacional para afrontarlo. Es un tema del siglo XXI. Ese 40% de incremento en la masa migrante que les citaba entre el 2000 y el 2017 es una prueba de que vivimos un mundo intercomunicado y, naturalmente, en las aldeas africanas que ven jugar al Real Madrid al fútbol contra el Liverpool, acaban reclamando salirse de la aldea y atravesar todo el continente para llegar al Mediterráneo y quizás ahogarse en él. Pero este fenómeno no va a parar. De hecho, cuando hablamos de los refugiados y de la fenomenología producida en Europa con la problemática de los refugiados de la guerra de Siria, a veces olvidamos que actualmente 7 u 8 de cada 10 de los inmigrantes que llegan a Europa son económicos. No son refugiados de la guerra. Estos están, como ustedes saben muy bien, en unos campos, 3 millones en Turquía, 2 millones en Jordania, o 1,5 millones, o en Líbano, etc. Tenemos que acabar pagando desde aquí el mantenimiento de esos sistemas para que no se produzcan las imágenes tan horribles que vivimos en los años 2015-2016. Por tanto, es un fenómeno estructural, no es coyuntural, no corresponde a una localidad y va a prolongarse en el tiempo. Y esto reclama revisión de las políticas que la comunidad internacional creó al respecto, inclusive la de los propios derechos que se establecieron cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon los sistemas de refugio y de asilo, los derechos de refugio y de asilo, que ya no nos valen para lo que tenemos sobre la mesa y que plantean incógnitas tan importantes como si, se plantea por parte de muchos investigadores, si la supervivencia no debiera de ser equiparada a un derecho de refugio cuando se huye de la guerra o cuando se huye de la represión. Y este fenómeno lo tenemos sobre la mesa. Esta discusión está para que la comunidad internacional encuentre nuevos acuerdos, nuevas normas internacionales, establezca mecanismos para que haya acuerdos entre los países de origen, de tránsito y de destino,
y para que haya también una política de cooperación al desarrollo que tenga en cuenta la fenomenología migratoria. Europa, en segundo lugar, de mis conclusiones, tiene que abordar con urgencia su política migratoria y está en todos los libros blancos y en todos los speeches de Juncker o de Macron o de todos los que estamos elaborando proyectos de futuro para Europa después del Brexit, etcétera. La política migratoria es uno de los grandes problemas pendientes. La gobernanza del euro, la política de defensa y la política migratoria, entre otros. Es una de las urgencias de la Unión Europea, que necesita urgentemente una nueva política de acuerdos con los países de origen, A, para asegurar el retorno, B, para ayudarles en su propio desarrollo y C, para establecer oficinas de control de inmigración, es decir, de acceso a la Unión Europea ordenadas en los países de origen. Porque algo de apertura tienes que crear para que la fenomenología no se dispare. De manera que esta política de nuevos acuerdos internacionales de la Unión Europea es clave, en cierto modo está ya en las bases de esa nueva política migratoria. Obviamente un control efectivo de las fronteras exteriores, ya lo decía el Tratado de Lisboa, que la política migratoria debía de perseguir precisamente un control unitario y común de las políticas exteriores de la Unión, puesto que por dentro habríamos fronteras, pero esto no lo hemos logrado todavía. Y en tercer lugar, en ese mismo plano, una política humanitaria de acogida y de refugio a los refugiados y a la inmigración que integramos, con repartos equitativos, quizás hasta con sanciones a los países que no cumplan, con unas políticas de integración que en algunos países se están desarrollando con éxito, Verbigracia, Suecia o Alemania. ¿Qué tiene que ver esto con América Latina? Y voy terminando, Paola. Yo pienso que nuestras relaciones entre América Latina y la Unión Europea, suelo decir con frecuencia, tienen como eje fundamental de esa alianza que tenemos labrada y que teníamos incluso construida institucionalmente en las cumbres UE-CELAC, que aprovecho para decir que, sinceramente, ha sido una mala noticia su suspensión, y vamos a celebrar justamente dentro de muy poquitos días la cumbre de San Salvador de jefes de Estado y de Gobierno. Los problemas de Venezuela han originado que en la propia CELAC hayan surgido un grupo de países que hayan reclamado evitar, digamos, la tensión interna en América Latina, en CELAC, sobre esta problemática, en mi opinión, con un razonamiento democrático impecable, porque sinceramente creo que la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente, privando de poderes a la Asamblea Nacional, constituyó una vulneración del orden democrático en ese país. Con base en ese argumento, que no discuto, la CELAC ha decidido suspender o pedir a la Unión Europea la suspensión de esta cumbre, y me da mucho miedo que lo que habíamos establecido en los últimos 10 años de relación entre jefes de Estado y de Gobierno, con un recorrido y un camino que fortalecía esta alianza, se haya encontrado con un obstáculo, no sé si insalvable, pero en todo caso es muy fácil suspender y muy difícil reanudar. Esta es mi impresión. Y, por tanto, en esa alianza que algunos, como decía Paola, queremos intensificar, porque tenemos un montón de razones para hacerlo bien, esa sólida base económica y comercial que tenemos establecida entre Europa y América Latina, esos acuerdos que tenemos con casi todos los países. Ayer me decía el embajador de Uruguay, comentando la posibilidad de un acuerdo entre Europa y Mercosur, la enorme importancia que tendrá ese acuerdo si somos capaces de firmarlo para todos, pero fundamentalmente también para las empresas europeas. Me decía él, por ejemplo, qué importante será que las empresas europeas sepan que ese acuerdo comercial va a permitir el acceso a un mercado del 10% de compras públicas que hace el gobierno de Brasil cada año, de su PIB. Bueno, es que ese es el acuerdo comercial, para eso se hace, ¿no? Y también para sus exportaciones, lógicamente. Bueno, pues en ese marco de solidez económica y comercial con Europa, y en el marco también de ese círculo histórico y cultural que representamos América Latina y Europa, que trata de luchar un poco contra esa mirada a la conflictividad europea que tiene la Unión, porque la Unión está atravesada por su mirada a la conflictividad en el Mediterráneo, o a la conflictividad con Rusia, a la salida del Reino Unido. Todo esto que nos ocupa
y que nos evita a veces mirar hacia América Latina, sobre esa base creo que también en política migratoria tenemos algo que hacer juntos. Por ejemplo, nosotros tenemos una política migratoria común que es extraordinaria. Déjenme que les diga el ejemplo, se lo decía el otro día al embajador de Ecuador aquí en Bruselas, a propósito de su petición para que Ecuador sea liberado de la visa que Europa les exige a los ecuatorianos. Bueno, en Madrid, sí, en Madrid hay 500.000 ecuatorianos viviendo y es una comunidad tan común, valga la redundancia, es tan extraordinaria su laboriosidad, su integración, son tan iguales que realmente es una bendición para nuestro país. Pero podríamos poner ese mismo ejemplo de ecuatorianos o de colombianos o de chilenos o de salvadoreños en otros países de la Unión Europea, ¿no? Nosotros tenemos una inmigración respectiva muy buena y yo soy partidario, por tanto, de que eliminemos los visados a los países latinoamericanos en general. La semana que viene una delegación del Parlamento ecuatoriano aquí a hacer su ronda de contactos para salir de la famosa lista en la que Europa reclama visas y les vamos a ayudar. Pero pienso lo mismo, por ejemplo, para regularizar a irregulares que tenemos en Europa. En este momento, en España, en la referencia, hay casi 15.000 jóvenes venezolanos que han venido y son estupendos, tienen carreras profesionales, son personas con una capacidad de integración profesional y humana y política y social absoluta. Y están sin ninguna posibilidad de regularizarlos. España solo ha dado 4 permisos, no de residencia, sino de doble nacionalidad a 4 personajes importantes de la diáspora venezolana, y concretamente de la oposición, el padre de Leopoldo López, el director de un periódico. Oiga, por favor, ¿por qué no regularizamos a esos jóvenes? Sería estupendo. Cuando pienso que hemos sido miles y miles de españoles que se fueron después de la guerra o en la pobreza del principio del siglo XX a los países latinoamericanos que nos acogieron en México, en Chile, en Argentina, en Venezuela, por favor, ¿cómo podemos reaccionar así? Entonces, creo que la política migratoria entre nuestros países tiene que mejorar, eliminar visas. Tenemos que defender a México del muro. Yo creo que es muy importante que Europa juegue también allí y se moje. Yo creo que es imperdonable esta dialéctica que nos quiere colocar de nuevo el señor Trump, equiparando Dreamers y el pago del muro. Realmente es una dialéctica vergonzosa y merece ese comentario. Hay 800.000 jóvenes latinoamericanos viviendo, nacidos en Estados Unidos, a los que amenaza con expulsar, que representarían una problemática en la mayoría de los países absolutamente increíble, muchos de ellos, insisto, nacidos en Estados Unidos. Yo creo que tenemos que establecer una política común. La Unión Europea tiene que levantar su voz, como levanta en otras muchas causas de derechos humanos, etcétera. Tenemos que ir juntos para proponer a la comunidad internacional esa nueva regulación internacional de la que les hablaba. Creo que Latinoamérica y Europa tienen en gran parte sustentada también su alianza en que nuestra visión del mundo, nuestros valores, la concepción de los derechos humanos, de la democracia, de la gobernanza del mundo, de la lucha contra los paraísos fiscales, de la paz, del desarrollo, todas esas cosas que se dilucidan en una gobernanza global que todavía no existe, tiene que ser en gran parte articulada sobre esta alianza. Es sobre todo esto sobre lo que yo querría construir, digamos, nuestro debate, y esta es mi intervención y mi participación. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy bien con el tiempo también. El eurodiputado Jáuregui ha puesto en la mesa muchos de los temas que seguramente están también en la agenda del diálogo comprensivo estructurado de la Unión Europea con la CELAC sobre migración y indicando los desafíos que sobre todo enfrenta en ese momento Europa y también las oportunidades. Quería hacer justo un pequeño comentario al margen. Es cierto que el aplazamiento de la cumbre CELAC-UE ha sido un golpe para todos los que trabajan en la relación entre las dos regiones. Al mismo tiempo, quiero también hacer hincapié en todo el conjunto de actividades
alrededor de parte de ese proceso que todavía se están dando. Y hablo de la Asamblea Euro-Latinoamericana del Parlamento, que se reunió en San Salvador en el mes de septiembre, de la reunión de sociedad civil que convocó el Comité Económico y Social Europeo la semana pasada en Panamá. Hablo de la primera semana del conocimiento, CELAC-UE, que se produjo en San Salvador la semana pasada y donde se celebró la reunión de altos funcionarios para la iniciativa conjunta de investigación e innovación. Se celebró una reunión académica sobre el programa Erasmus Plus y María Skłodowska-Curie y la cumbre académica del conocimiento. Una región que puede reunir casi 500 investigadores, profesores, más de 40 organizaciones académicas discutiendo sobre el futuro de la cooperación académica de la investigación de las dos regiones. Creo que tiene futuro y entonces creo que tenemos que también subrayar ese punto y no quiero olvidar tampoco el Business Forum, la reunión organizada conjuntamente por la CEPAL, por el programa Alinvest en México en esta semana sobre relaciones económicas y de empresa. Entonces creo que también tenemos que acordarnos de todo eso entramado de iniciativa que hacen que esta relación birregional sea tan rica a pesar de las dudas que a veces tenemos sobre ese término estratégico. Voy a dar ahora la palabra a Lucy Pedrosa. Lucy Pedrosa es un ejemplo de la migración intelectual desde la América Latina, específicamente de México a Europa. Es una investigadora del Instituto GIGA y su investigación es dedicada específicamente a los temas de políticas referida a migrantes. Entonces le doy la palabra, quizá voy a limitar un poco el tiempo de palabra para dar más oportunidades al público de poder intervenir, porque es un tema, como ya nos mostró un miembro del PIB, Miguel Díaz, que seguramente va a suscitar muchas preguntas. Gracias, Lucy. Para mí es un honor estar en este panel y sobre todo tener la oportunidad de participar después de esta contribución del eurodiputado Jáuregui, que agradezco mucho y apoyo mucho que transmita este mensaje en este foro y en otros, ojalá. Y vamos a ver si logro también transmitirle a este público muy distinguido la pasión con la que he investigado este tema desde la perspectiva complementaria, que pone el acento en los estados de origen, en Latinoamérica y el Caribe como una región de origen de muchos migrantes que están dispersos por el mundo, pero también que hacen contribuciones todos los días a las sociedades europeas. Y la idea es entender cómo se pueden aprovechar las habilidades de esta diáspora para llenar algunos vacíos y enriquecer los estados de origen. Los temas que yo voy a tratar están bastante conectados con algunos temas clave que se mencionaron antes, como el papel del Estado y el mercado en generar políticas económicas, educación, entrenamiento, alianzas públicas y privadas. Así que quisiera que mantuviéramos esas conexiones. No por hablar de la diáspora perdemos esa conexión a esos temas grandes. Están totalmente vinculados. Y lo que también quiero decirles es que les estoy presentando un marco de cómo entender estas políticas hacia la diáspora altamente calificada, aprovechar el conocimiento, y esto está basado en los datos que recopilamos y que están accesibles libremente
a través de esta publicación que está en línea. Si ustedes buscan este título en línea van a encontrar la publicación y pueden consultar lo que recopilamos para 22 países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces los invito a utilizar este recurso porque este es el público para el que lo escribimos. Bueno, en mi contribución quisiera hacer 3 mensajes bastante sencillos. El primer mensaje es que las políticas de vinculación con la diáspora altamente calificada, las políticas de transferencia de conocimiento, son políticas económicas también. El segundo mensaje es sobre la gran variedad que hay con respecto a los instrumentos específicos de estas políticas. Y esa variedad importa. Los instrumentos que se eligen son importantes. Y el tercer mensaje es que estas políticas también pueden entenderse como políticas para el desarrollo que tienen efectos y consecuencias redistributivos en los estados de origen. Por estas 3 razones, este tema es muy importante. Ahora, lo primero que podemos decir es que para entender las políticas económicas relacionadas con la diáspora es importante y es muy necesario mirar más allá de las remesas. Las políticas y programas para captar talentos, incentivar el retorno de los migrantes altamente calificados y la transferencia de conocimientos son también políticas económicas. En virtud de ello, se les debe analizar en el conjunto de políticas de vinculación con la diáspora y en contraste también con otras políticas de desarrollo. En general podemos decir que hay 2 maneras de diseñar este tipo de políticas. Una es positiva, a través de incentivos, y la otra es negativa, con algunas sanciones o penalizaciones. Déjenme ponerles un ejemplo. El ejemplo más común se trata de becar a estudiantes para que hagan estudios de posgrado o especializaciones en el extranjero y exigir que retornen al estado de origen para entonces servir a su país y de alguna forma retribuir la inversión hecha en ese conocimiento. Este modelo existe, está presente en los países más importantes, más grandes de Latinoamérica y el Caribe, y sin embargo es un modelo ya anticuado, hay que decirlo. Y hay otros instrumentos de políticas que son muy provechosos también y que hay que considerar. Entonces pasemos a esa gran variedad que hay, al segundo mensaje, a la gran variedad de modelos de transferencia de conocimientos. Nos podemos enfocar en sus variaciones principalmente en 2 dimensiones. La primera es el modelo propiamente de transferencia, cómo se mueve el conocimiento. Y la segunda dimensión es el modelo de gestión, quién gestiona, quién diseña, implementa y evalúa esas políticas. Empezando por la variedad con respecto al modelo de transferencia. El primero y más conocido es el modelo que ya les ejemplifiqué, que condiciona el retorno, que exige el retorno. Y esta ha sido una manera muy tradicional de impedir la fuga de cerebros, el brain drain, que es un tema importantísimo para muchos países de Latinoamérica y sobre todo del Caribe, hay que decirlo. Bajo este modelo, los emigrantes tienen entonces que volver a su estado de origen y trabajar, ya sea en el sector público o en el privado, y su reemigración está condicionada por ciertos años. Este modelo conlleva un sinnúmero de riesgos, comenzando por el que porque los becarios busquen ya en el exterior, a sabiendas de ese condicionamiento, algunas fuentes alternativas de financiamiento para quedarse en el extranjero y no tener que estar atados a este tipo de condicionamientos. Entonces, definitivamente perdimos esos talentos. Cuando vuelven, es común que no encuentren trabajo en las ramas para las que se especializaron, porque el estado de origen no tiene todavía un mercado laboral receptivo y sobre todo si están especializándose en áreas de tecnología, que la sociedad de origen no esté lista todavía para aprovechar esos conocimientos. Eso deriva en el fenómeno de skilling, de esos talentos, digamos. Eso no solamente aniquila su motivación al volver a casa, digamos, sino que también suele destruir las redes que ya pudieron haber construido en los estados en los que residieron antes y adquirieron conocimientos. Además, deriva en la falta de actualización de sus conocimientos.
Así que en un plano personal también la posibilidad de que muchos de ellos podrían tener de acumular tiempo de residencia en los estados de residencia para obtener, por ejemplo, un mejor visado, la posibilidad de residencia permanente o incluso de ciudadanía, a veces ese reloj se regresa a cero. Así que muchos países de Latinoamérica trabajan así. No quiere decir que estos modelos no funcionen para nada. Sin embargo, hay que tener en cuenta el programa de incentivos que se ofrece a los emigrantes para volver a casa. El segundo modelo de transferencia de conocimientos es la rotación. Y esto generalmente funciona con incentivos también, no con penalizaciones. Este es nada menos que el modelo de migración circular, del que se habla mucho para los poco calificados, pero aplicado a los altamente calificados. Se aplica también para inversionistas, artistas, etc. Les quiero dar un ejemplo. Hay un programa en Uruguay que permite a ciertos científicos y académicos de alto nivel tener una doble afiliación institucional en el estado de residencia y en Uruguay, que les permite hacer estancias temporales. Igual tienen el incentivo para ayudar a sus colegas en Uruguay a desarrollar proyectos competitivos de investigación que concursan para fondos internacionales importantes. Hay una verdadera transferencia de conocimiento a través de incentivos para la circularidad de los migrantes. El tercer modelo, que también es un modelo de transferencia, es el de inversión transnacional con énfasis en el estado de origen. Y cada vez que hablo de algo transnacional me refiero a un fenómeno que sucede simultáneamente en la sociedad de residencia como en la de origen. Aquí se abren muchas posibilidades a los países de origen y también interesantísimas para las sociedades de residencia. En Europa yo creo que este es un modelo que hay que seguir. Algunos ejemplos. Las instituciones de investigación que se replican, que existen, por ejemplo, el Instituto Pasteur en París y en Uruguay, por ejemplo. Laboratorios de investigación que se replican, que tienen un espejo en los estados de origen. Crear equipos de doctorandos y postdoctorandos que trabajan en conjunto en los dos países. Estas son algunas de las políticas de vanguardia. El cuarto modelo es la red transnacional, y este es un modelo que se ha vuelto muy común en la región de Latinoamérica y el Caribe, y se trata de generar, incentivar la relación entre los migrantes en la diáspora, en un país, pero también en muchos países, para generar intercambios entre ellos. Y el foco puede estar en circular conocimientos en la propia red, pero también en realizar, por ejemplo, consejos y recomendaciones para el estado de origen. Podemos hablar más de esto en la discusión. Y por último, quisiera hablar de los modelos de gestión. Aquí un tema muy grande es quién diseña, quién implementa y quién evalúa estas políticas, porque tiene una consecuencia muy importante cuando el Estado es quien diseña, implementa y evalúa las políticas o cuando invita a la iniciativa privada a colaborar. Y aún así es importante saber quién tiene la capacidad de dictar cuáles son las áreas temáticas y las áreas de interés para incentivar estos programas de transferencia de conocimiento. Les puedo dar más ejemplos también en la discusión, pero para cerrar con el último mensaje, quiero decir que para este tipo de políticas vale lo mismo que para la migración circular en general. Para que se cumplan sus promesas, la promesa de aprovechamiento del talento, deben ser parte de una planeación a largo plazo que considere la portabilidad de derechos de los emigrantes, de las personas migrantes, y su necesidad de integración al mercado laboral, a los sistemas sociales del estado de origen y que permita políticas adaptables y flexibles para sus propias necesidades y condiciones de vida. Uno de ellos es la nacionalidad, el acceso a la entrada a los países, la negociación de visados y creo que lo voy a dejar aquí. Esquemas flexibles de reentrada y visado, reconocimiento de ciudadanía para los dobles ciudadanos simplemente contribuyen a esta circulación de conocimientos entre las dos regiones.
Muchas gracias, Lucy. Antes, en el primer panel, se habló de cómo a veces en los acuerdos comerciales miremos a unos modelos del siglo XX y no necesariamente para el siglo XXI. En el caso de la migración también a veces utilizamos todavía imágenes y parámetros del siglo XX, cuando la migración era un fenómeno sin retorno, mientras que ahora observamos que aún en la distancia los migrantes pueden mantener unos vínculos muy estrechos y más en los casos de migración de personal calificado que efectivamente va rotando entre los diferentes países y aporta a lo uno y a lo otro. Voy ahora a pasar la palabra a Mário Soares. Mário Soares de Portugal es miembro del Comité Económico y Social Europeo, representante por el sector sindical y es el promotor del reciente dictamen del Comité Económico y Social sobre las relaciones UE-CELAC. Por favor. Bueno, muchas gracias. Yo también voy a utilizar el castellano y el español porque veo aquí que toda la gente lo entiende. Hay una doce, 12 menos personas que utilizan el inglés. Todavía toda la sesión se ocurrió en inglés. Como el español es el segundo idioma europeo más hablado en el mundo, y será el primero cuando se va a Inglaterra, el segundo, por supuesto, es el mío, el portugués, pero no está previsto. Le voy a utilizar el idioma que me encanta, aunque lo hablo mal. Hablo portuñol con el acento portugués, ustedes lo entenderán. Pero no voy a olvidar que mi categoría de sindicalista, porque soy representante de los trabajadores en el Comité Económico y Social, pero les quería hablar como miembro del Comité Económico y Social Europeo. Lo digo esto porque están aquí dos mis colegas del Grupo 1 que no me perdonarían si yo iba a hablar como si fuera sindicalista. De verdad, hicimos recién un dictamen que fue aprobado en la plenaria sobre una nueva estrategia hacia la América Latina, Unión Europea-América Latina. Porque desde nuestro punto de vista, América Latina es el socio más profundo que Europa puede tener en el mundo. No existe otro. Se puede tener relaciones con todo el mundo, pero en América Latina está también Europa, y en Europa está también América Latina. Esto se puede ver por las migraciones. En los datos de 2015 nos dicen que hay 2 millones más de 2 millones de latinoamericanos en Europa. Fíjense, 1.400.000 Portugal y España, pero hay 300.000 migrantes latinoamericanos en Italia, hay 100.000 en Alemania, 18.000 en Bélgica, es decir, que hay por todas partes. Pero poca gente habla de cuántos europeos o descendientes de europeos hay en América Latina. Yo les voy a dar un dato porque es un dato muy curioso, casi nadie lo sabe. ¿Cuántos descendientes alemanes hay en Brasil? Ustedes pueden dudar del número, de la cifra, pero hay 3.600.000 descendientes de Alemania. Es decir, que no estamos hablando, cuando hablamos de migraciones, hoy hablamos siempre de la inmigración que viene de América Latina hasta Europa, y olvidamos, y yo soy nieto de un inmigrante en Brasil, por ejemplo, que nosotros, europeos, que fuimos por razones económicas o por razones políticas, como señalaba Jauregui, que fuimos también inmigrantes, refugiados en América Latina. Esto es el valor
que tiene la cultura, son lazos que van además de la lengua, de la cultura, que van familiares también. Y por eso le decía yo que la visión que desde el comité nosotros tenemos es que además de comercio, y le voy a decir que es la parte del mundo donde hay más comercio de Europa que es en América Latina, donde hay más inversiones es en América Latina, como decía en un panel que antecedido, decía que las inversiones europeas en América Latina son más que con China, Rusia e India juntos, para tenernos una visión de que estamos hablando. Esto es la visión que nosotros del comité tenemos. Pero yo quería me centrar en dos puntos, la cuestión del comercio y la cuestión de la migración. ¿Por qué del comercio? Porque le digo a usted, yo sé que estoy en un lugar, un local muy especial, que es decir, que se trata de la economía del comercio como primero punto, pero de verdad el comercio es una cuestión muy en serio, muy seria, para que dejemos solo en las manos de los políticos y de los empresarios. Tiene que estar en las manos de todos. Es decir, que la participación de la gente en las cuestiones de comercio es hoy fundamental. Y la Comisión lo ha reconocido ya con los nuevos acuerdos de asociación, acuerdos comerciales, donde tiene hoy previsto la presencia de la sociedad civil organizada en los acuerdos comerciales, sobre todo en el capítulo que se titula Comercio y Desarrollo Sostenible. Es decir, hoy la sociedad civil tiene ya institucionalizada su participación. El problema es que se pone en el papel la participación de la sociedad civil y no se le da los medios para que pueda participar. Ustedes saben que en los acuerdos comerciales se habla de los grupos asesores. Los grupos asesores internos, es decir, que van a analizar, que van a proponer todo el capítulo Comercio y Desarrollo Sostenible. Y nosotros en Europa tenemos la suerte de tener medios, instrumentos y recursos para poder trabajar, pero de verdad que cuando yo, que soy también presidente del Grupo Asesor Europeo para el Acuerdo de América Central, le digo, los centroamericanos no tienen nada. No tienen nada. Es decir, no tienen un duro para poderse reunir, para poderse desplazar, para poder hablar con nosotros. Lo hacemos muy difícil aquí, porque también la sociedad civil no está tan organizada, no está organizada de la misma manera que estamos nosotros. Todo esto es un proceso, pero habrá que hacer desde el punto de vista político, pero yo digo también desde el punto de vista de los empresarios, lo interés que puede tener la participación de la sociedad civil organizada en los acuerdos comerciales. Porque dan una visión, porque señalan problemas, porque pueden apuntar soluciones, porque estando adentro pueden estar participando y haciendo mejor que si están afuera. Ustedes saben que los acuerdos comerciales tienen siempre muchos encuentros y muchos desencuentros. Es decir, a veces no es fácil a la gente aceptar un acuerdo comercial. Pero si están adentro, si pueden participar, si pueden dar su contributo, eso puede ser un valor añadido. La segunda cuestión que les quería hablar sobre la inmigración. Ya habló la señora que me antecedió sobre la cuestión de la masa crítica que se van de los países que inmigran. Eso es un problema muy serio. Porque si hablamos de inmigrantes económicos, yo lo voy a decir así muy rápido, son los mejores. Es decir, son los más activos, son los más emprendedores, son los que no se quedan con la situación que tienen sus países. Se van
Bien, un portugués que habla portugués, que casi no, que es analfabeto y que se fue a Alemania, miren usted, se fue a Alemania, no sabía nada de alemán. Es alguien emprendedor que es capaz de enfrentar un desafío muy grande, salir de su casa, salir de su familia e ir a un país donde no se habla nada de su lengua y no tiene ninguna idea de qué es el alemán. Por eso le digo, los que van de los países son, entre comillas, los mejores, los más activos, los más emprendedores. Eso puede ocurrir que estamos haciendo vacío donde es más necesario. Termino donde es más necesario. Y termino para decir un problema muy complicado que existe para la defensa de los derechos de los trabajadores, que es la seguridad social. Miren ustedes que le voy a dar un ejemplo solo para que puedan tener una idea de qué se pasa con los convenios que existen, los convenios que no existen. Si hay, por ejemplo, un trabajador boliviano que después de 7 años de cotización en Bolivia se va, no sabemos por qué razón, a Francia. Y en Francia trabaja 6 años y cotiza en Francia a la Seguridad Social de Francia durante 6 años. Después se va a España, normal. Se cotiza 7 años en la Seguridad Social española. Es decir, 7 años para la Seguridad Social boliviana, 6 años para la Seguridad Social de Francia y 7 años para la Seguridad Social. Este trabajador no tiene ninguna jubilación paga, ¿cómo se llama? Aposentadoría, algo así. Jubilación. ¿Eh? Jubilación. ¿Por qué? Porque en España es obligatorio que tenga, porque tiene un convenio con Bolivia, España tiene un convenio con Bolivia, pero la cotización se hace con 15 años. 7 de Bolivia, 7 de España, 14 años no tiene derecho. Es decir, nosotros tenemos que pensar un instrumento de defensa de la migración, del derecho de los trabajadores que descuentan para la seguridad social a tener una jubilación pagada. Si esto no se resuelve, esto es una falla frente a la gente que más necesita, que son la gente que trabaja, son los trabajadores. Muchísimas gracias. Mario Suárez puso el acento sobre el hecho que también nuestro sistema de seguridad social y nuestros sistemas electorales se tienen que adaptar a los conceptos del siglo XXI y efectivamente hay ejemplos muy loables como los convenios de seguridad social a nivel iberoamericano, pero se tienen que expandir de manera a poder cubrir un mayor número de migrantes. I will now give the floor to Ambassador Dylan Werner, Ambassador of Belize to Belgium, the Netherlands, and the European Union. We have referred a lot this morning to the Caribbean, so I'm glad that we have in this panel a representative of the Caribbean and of a country where indeed migration is very much part of the ADN, and therefore, please, over to you, Ambassador. ¿Por qué estás hablando en inglés? No, I will indeed speak in English for having, in the best interest of full communication. I want to begin by going back to something that was said in one of the earlier sessions about the fact that there is a unique context within the Latin American and Caribbean region in sub-regions. And Paula said something that leads me into one of the first points I wanted to make. My own country, Belize, is very unique in that it has
since the mid-1980s, one of the highest foreign-born migrant populations of all countries in the Latin American and Caribbean region. And this is something like 15+% of the population over time, but also a huge number of Belizean diaspora living mostly in North America, something like 20 to 25%. And I was telling the ambassador of Guatemala just a while ago that the recent remittances figures show that while Belize gets about 5 to 6% of its GDP in remittances, the amount going out in remittances to Guatemala, Salvador, and Honduras is higher. So unique contexts for different countries. And talking about that, what I want to do in my short time is to bring some of the issues of the Caribbean and the wider Caribbean into sharper focus when we talk about knowledge transfer. And the key thing that we find is that in the context of the Caribbean, it has been still much more brain drain than brain gain. And this has a lot to do with the fact that for most Caribbean countries, there has been, in terms of measuring the total percentage of people who are leaving, a high percentage of people with tertiary level education and secondary level education. In fact, current figures show that 37% of Caribbean migrants have tertiary education, 45% have high school education, so over 82% have over high school education. And the fact is that this is higher than most Latin American and Caribbean countries. And it contributes to the fact that the Caribbean then is not only a net exporter of labor, but also a net exporter of highly skilled and educated labor. And the reverse flow in terms of remittances and benefits from migration are not compensating for the brain drain. So in short, the Caribbean is an excellent area to look at the issue of knowledge transfer and the benefits that it could bring. Some of the challenges are clear. The Caribbean has certainly attempted to have both formal and also informal programs in this regard, that is to use the diaspora that it has, and mostly in the US, to be a part of development. But for the most part, it has been ad hoc, it hasn't been strategic, and so it is very, very hard to measure. And that issue of measurement, I think, is one of the things that we need to get back to. How do we measure knowledge transfer? Remittances is very tangible. The fact of the knowledge being transferred not being as tangible means that we have to come up with some new and innovative ways to measure this. In looking at the kind of policies and programs we can think about and adding to some of what has been said, in the context of the Caribbean, and I think this also extends to Central America, in fact it does, most of the migration, most of our diasporas go to North America, the US and Canada, by far. There are very few, comparatively speaking, Caribbean migrants in Europe. So when we're talking about policies, we have to keep in mind that we have to think about donor coordination and triangular cooperation in terms of the EU, much more for regions like the Caribbean than for others. Secondly, I think we have to think a lot about, and then this goes back to my Belize example, about intra-LAC and intra-Caribbean migration and knowledge transfer, and how that can be promoted. Because too much of the discussion sometimes is between the EU and, between the OECD countries, I should say, and the developing countries, as opposed to how can there be more support through donor coordination and trade for intra-Latin American and intra-Caribbean coordination.
And of course, the issue that was mentioned by Ramon is very dear to my heart, that of visa waivers and the fact that still in the Caribbean and Latin America, there are some countries that still do not have visa waivers. And that really limits how knowledge can be transferred in terms of even taking advantage of the economic partnership agreement that, say, the CARIFORUM region has within the region. The last point I want to make is that of the issue of dialogue between the EU and Latin America and the Caribbean as a whole. The Caribbean, as was said, I think, by Edita this morning, comes under a different instrument for EU cooperation and trade, the Cotonou Agreement. And this means that there's almost a silo effect sometimes when we speak about development cooperation for the Caribbean versus the rest of Latin America and the Caribbean. And there needs to be, from my point of view, more sharing of best practices across these two funding instruments that tend to have this, as I said, silo effect. And the African, Caribbean, Pacific group of states, of which the Caribbean members are part, have migration and development dialogues and programs that could be of use for EU SELAC to look at, and vice versa. My point is there needs to be more dialogue within, I think, Brussels on the best practices and linkages that can happen. The two final points. One is that in the context of the Caribbean, clear, obvious areas because of our services orientation, tourism and others that we can look at for knowledge transfer has to do with the area of services, tourism, financial services, culture, and artistic knowledge. And I think the session this afternoon, I think, will be interesting to see how technology can help in this regard. And finally, as we go ahead and discuss knowledge transfer and try to make it not a one-way street where most of the knowledge in terms of individuals go towards the developed world, we have to see it as a two-way street. We also have to ensure that when we're talking about knowledge transfer, and this is part of the whole migration and development issue as a whole, that it does not contribute, but instead it helps to alleviate some of the inequalities that we have within our regions, but also the asymmetries we have between our regions. Because if knowledge transfer only serves to contribute to that, then it would not be of much use in the long run. Thank you. Muchas gracias, embajador. Ahora voy a hablar en español. Efectivamente, Belice es un país que ha sido también muy transformado a nivel lingüístico por la migración y eso constituye una de las ventajas comparativas del país, donde hay una fuerza de trabajo, una ciudadanía que en muchos casos es perfectamente bilingüe y que puede jugar tanto en mercado del trabajo anglófono como hispano. Muchos elementos en el panel. Abro ahora la discusión para la pregunta del público. Por favor. Si por favor se presentan antes de la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Hola. Sí, soy Antonio García del Riego, Banco Santander. Quisiera pedir la opinión del panel sobre instrumentos como se han desarrollado en Europa del Este a través del Banco Europeo de Inversiones, que lo que promueven son inversiones en los países de origen para desarrollar industrialmente países exportadores de inmigración y dotarlos de una infraestructura necesaria
importante para retenernos en los países. ¿Creen que este tipo de instrumentos son válidos y aplicables en otras áreas geográficas? Gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Miguel Maldonado, soy, puedo decir que soy uno de los ejemplos de la migración intelectual. Trabajo en Bélgica para una empresa que fabrica equipos de comunicaciones satelitales que se llama Newtek. Sí, mi pregunta es, ¿hasta qué punto la agenda política de un gobierno de turno puede afectar la política estatal migratoria en un estado o en la Unión Europea? Y traigo a colación el ejemplo que dio el eurodiputado sobre los migrantes de Venezuela, cómo la gestión política puede afectar las decisiones que se toman a nivel migratorio, dado que claramente la Unión Europea no está de acuerdo con las cosas que están pasando en Venezuela a nivel político, y cómo puede afectar eso la situación de los migrantes venezolanos. Gracias. If I could just offer two comments, and hopefully there's a question there. I want to endorse what you said about the importance of endorsing and taking a position vis-a-vis what's happening in the U.S. with the Dreamers Act. And I just wish that your argument would have been strengthened if Latin America would actually also deal more aggressively with its own migrant problems, whether it's Haitians in the Dominican Republic or Central Americans in Mexico. The argument that a lot of Americans would say in reaction to that is that you also have your homework ahead of you in terms of dealing with your own migrant problems in your own countries. There's very little positive that could be said about the election of Trump, but let me just offer one thing, and it's the lesson that you could do trade agreements and get them passed, but you could also get a precedent to abrogate a trade agreement, and that in order to pass and sustain a trade agreement, you need a constituency for a trade agreement. I like what you said about the Venezuelans and Ecuadorians in Spain making a positive contribution to the country. In the United States, the Central Americans, illegals, and others have also made a positive contribution, and as a Hispanic American, we very much appreciated that contribution. Notwithstanding, the Democratic Party in the last election did not go out of its way to advertise this. And as a result, it was the Republican Party who took advantage of the misplacement in Michigan, Wisconsin, Pennsylvania to win that election. And my argument is that you have to not only get a trade agreement in place, but you have to maintain the constituency for it and make the continued argument in favor of what you're trying to accomplish. Okay, just one quick question which links up to the previous panel, to Dylan Vernon. What's your experience with getting the diaspora to invest in Belize? Or what mechanisms have been useful? Ofrecemos la palabra ahora de vuelta a los panelistas. Si tienen más preguntas, podemos seguir. A los cuatro panelistas contesten a las preguntas que han sido dirigidas a usted directamente, pero siéntanse también en la libertad de comentar y añadir elementos a lo que dijeron antes. Por orden, yo muy rápido, las inversiones, la política de inversión en creación de riqueza y de empleo en los países de origen es capital. El problema es que en muchos países, sobre todo de África,
no tienen el nivel de desarrollo económico que tiene el este europeo y, por tanto, la inversión tiene otros capítulos. España realizó una de las mejores políticas de inmigración en los años 2009-2010, cuando venían pateras enormes se llamaban cayucos, desde Senegal. Venían enormes barcos que traían centenares de personas y la política de retorno fue la que paró aquello. Y el retorno se hizo creando espacios de formación para los chavales, para los jóvenes que venían. No puedes invertir en crear una industria porque no hay industria. Tienes que crear, primero, el acuerdo con los países de origen es el que te permite devolverlos a cambio de que allí tengan, digamos, dos cosas. Una oficina para que admitas a algunos, no todos los que vienen, por tanto, una regulación ordenada de la inmigración y, al mismo tiempo, unos centros de formación. Inviertes en materias que permita que esos jóvenes que han llegado a esas playas se queden en esos lugares, digamos, formándose. Yo pienso que los países influyen mucho en la situación de los ciudadanos. Las guerras es el mejor ejemplo, pero claro, países que están caídos, que están fallando, el caso de Venezuela es una experiencia evidente. Hoy mismo en las fotos de los periódicos de hoy hay unas imágenes que son impactantes de los venezolanos que se despiden de sus familiares para coger un autobús y marchar, nadie sabe muy bien dónde, hacia Colombia, la mayoría de ellos en este momento. Por tanto, sí, tienen mucha influencia y eso debiera de dar lugar a políticas más flexibles, más... Mi reclamación al Gobierno de España para que regularice a los miles de venezolanos que están viviendo hoy en España es una petición no solamente de lógica de inmigración, sino yo diría humanitaria, consecuencia de un gobierno fallido que ha provocado un desastre en su país, honradamente, ¿no? La integración regional en América Latina es uno de los problemas en general de América Latina. Una política más coordinada en relación, por ejemplo, con la política norteamericana, en relación con el muro, sería deseable. Pero, en fin, tenemos que reconocer hoy que CELAC, por ejemplo, está, con perdón para los embajadores de los países latinoamericanos de CELAC, es que CELAC está fracturada. Es decir, la enorme dificultad de la política regional en América Latina es uno de los problemas de relación con Europa, porque la integración de América Latina siempre cuesta mucho. En este momento lo único que funciona relativamente bien quizás sea la Alianza del Pacífico, pero todo lo demás es muy incipiente y eso es lo que debilita la posición, en mi opinión, de negociación con América Latina. Y por último, cuarto, y termino, la convicción, las políticas de convicción a la ciudadanía sobre la fenomenología o sobre digamos, lo bueno de la inmigración está chocando en este momento con factores que yo he señalado que están ahí. Es decir, la ciudadanía, sobre todo la que compite con el trabajo o con la protección social de los Estados, reacciona negativamente a la inmigración. Esto es una evidencia y, por tanto, toda la pedagogía y toda la política transversal para evitar este tipo de reacciones de intolerancia y de xenofobia son fundamentales. Y nos falta explicar, por ejemplo, lo que he dicho antes, es que Europa necesita 100 millones de personas para que podamos equiparar el número de activos con el número de pasivos para que nuestra seguridad social sea sostenible. Y esto no lo decimos suficientemente. Lo mismo que una carta azul, la carta bleu que se estableció como una de las políticas de atracción de talento, no estamos funcionándola bien porque necesitamos cantidad de mano de obra relativamente formada, no solamente investigadores, sino también, por ejemplo, trabajadores con una cierta formación profesional, y no estamos utilizando la atracción de lo que llamamos la carta azul, que
atraiga cerebros y formación profesional, ¿no? Esto es algo que tenemos que hacer mejor. Yo quisiera rápidamente responder a dos preguntas que surgieron. Desde la perspectiva del estado de origen también importa mucho cuando se diseñan y comienzan a implementar ciertas políticas de retorno para los emigrantes altamente calificados, de transferencia de conocimiento, y sin embargo hay cambios de gobierno. ¿Qué pasa con esas políticas? Desde la perspectiva de los estados de origen es importantísimo que estas sean políticas de Estado. Por eso uno de los puntos que quise hacer es, estas son políticas económicas que también deben percibirse como políticas de desarrollo, que sean un eje fundamental del quehacer de los estados de origen y que no queden suspendidas con cambios de gobierno. Lamentablemente, algunos de los ejemplos de este tipo de políticas fallidas, de tratar de recuperar ese talento, están muy relacionados a la falta de seguimiento, a la falta de fondos cuando cambian los gobiernos para financiar y cumplir las promesas hechas a las personas que retornaron a sus estados de origen. Entonces, desde la perspectiva del estado de origen, importantísimo. Y la segunda pregunta que quisiera también responder se refiere a la corresponsabilidad de los países de residencia y de los países de origen, de los estados de residencia y de origen. El caso de los Dreamers es un ejemplo muy presente. Por supuesto que no podemos solamente criticar el trato de los Dreamers actualmente en Estados Unidos, sino también tenemos que poner atención a la respuesta que va a tener México para recibir y reintegrar a todos estos jóvenes que traen un talento innegable, y tenemos que ver si van a estar las estructuras porosas necesarias en el mercado laboral, el reconocimiento de sus cualificaciones y sobre todo una valorización de su aportación al país, porque también hay un fenómeno de discriminación frente a los retornados, y en esa dimensión simbólica los estados de origen también tienen que trabajar. Y aquí, haciendo referencia a algo que dijo el embajador Vernon de Belice también, este enfoque de corresponsabilidad es necesario también desde una perspectiva de justicia y de desigualdad global entre regiones. Cuando ya estados más desarrollados están captando el talento, el conocimiento, los emigrantes altamente calificados de los estados de origen, también es responsabilidad de las dos partes traer estos temas a las mesas de negociaciones y poner en claro cómo se va a asegurar que los estados de origen también reciban algún beneficio de estas ganancias gigantescas para las sociedades de recepción. Bueno, dos comentarios muy breves. La primera es que el hombre, el ser humano, es un animal migrante. Toda vida lo fue. Y será siempre, porque se mueve donde no está bien, para donde piensa que va a estar mejor. Esto ocurre desde la historia que la conocemos y ocurrirá siempre cuando la vida está en peligro o cuando no tienes que comer o que dar de comer a tu familia. Eso será siempre la inmigración. Por eso está muy ligada también con la política. Ya dieron una respuesta cuando dijeron que nosotros tenemos que intervenir para el bien, y a veces cuando hay fuego, no poner gasolina para que el fuego sea mayor. Tener siempre mucha atención. Te le digo porque el joven que puso la cuestión de Venezuela, Portugal, por ejemplo, trata el problema así como pinzas, ¿se dice? Con pinzas. ¿Por qué hay 400.000 portugueses originarios de Madeira que son el cuádruple de los habitantes que tienen Madeira? Es que no es solo los venezolanos que se van, sino los migrantes que están en Venezuela, que se puede crear también un problema muy complejo. Por eso vale decir que los que emigraron pueden salir porque la migración ya no le vale. Y la segunda cuestión que quería comentar es que
De verdad, sobre los acuerdos, la participación de la sociedad civil es fundamental. Si la han visto los políticos, cuando en los acuerdos se pusieron la sociedad civil organizada como comités consultivos conjuntos o como grupos asesores en el capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible. Si no hay participación de la sociedad civil, se lo queda solo entre los grandes empresarios y los políticos, no solo la gente que no lo ve los beneficios porque están muy abajo, sino los pequeños y medianos empresarios pueden estar en contra un acuerdo porque no lo ve el resultado, no lo sabe cómo conseguir los mejores resultados, no conocen los instrumentos. Es por eso la participación de la sociedad civil puede ser, no digo que sea, pero puede ser un instrumento que pueda ayudar a implementar los acuerdos que se hacen de Europa con otros países, sea con América Central, que está ya el primer acuerdo con una región, es con América Central, puede ser con Mercosur, a ver, vamos, como le dice el otro. Todavía no hay una respuesta definitiva, sino que involucrando a la gente sí se puede conseguir mejores resultados. Yes, in terms of two points I will make too, keeping with the two. The first is that I will not touch on the issue of Venezuela directly, but when it comes to political decisions that a home country, a current country of origin can make, some of the issues in Belize and the wider Caribbean right now is, one is that most Caribbean countries have dual nationality or citizenship. And a big part of that was done to encourage the diaspora to return home or to feel more trust in coming home and going back. There's a big debate happening right now in the region on should there be absentee voting rights for the diaspora living outside of the Caribbean. Belize is having that debate off and on. And one of the issues there for small countries like ours in the Caribbean, most of us, is that very small numbers of votes can change an election very easily. So there are pros and cons. But on the specific question of the investment issue, Belize, like most countries in the region, has had a return on investment program, incentive program, that has been around for now a very short time, so it's very hard to measure its impact. But it does things like gives duty-free exemption if you want to start a business. You can bring a car in duty-free, that kind of thing. And it is at the point right now where it is doing a mapping of where the diaspora is, who they are, what skills they have, and what interests in business they might have. And so it's a bit too early to tell. My own sense is that there's been some already investment in Belize, but it is not as much as the government expected. And so it requires some more observation and time before we can conclude on that. Gracias a los panelistas. Tenemos que cerrar ahora en vista del tiempo. Personalmente me quisiera quedar con la conclusión que efectivamente en el momento donde reflexionamos sobre el por qué América Latina y el Caribe tienen que contar para Europa y por qué Europa tiene que contar por América Latina y Caribe, en esa reflexión tenemos que involucrar un actor tan importante como los migrantes de partes y otras. Comparten muchos desafíos comunes y también intereses. Entonces, creo que ahí hay una de las claves también de la respuesta a estas preguntas. Muchas gracias.